No, vamos ahora en un tema que venimos hablando y que queríamos seguir tratándolo, ver las distintas miradas que hay sobre este tema, es la reducción de la jornada laboral. Ustedes saben que actualmente es de 48 horas semanales y se la quiere llevar a 36 horas. Y bueno, esto se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados. Escuchamos hablar a la ministra de Trabajo que bueno, los que no aceptaban esto querían la esclavitud de los empleados. Por otro lado, la gente lo vivía, que dijo que pretenden fundir a las empresas. Bueno, vamos a escuchar voces mendocinas en este sentido, y es por eso que le hablamos a Mauricio Badaloni de la Unión Industrial Argentina Mendoza para charlar con él sobre este tema. Mauricio, ¿cómo estás? Evangelina y Antonio te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día. Bien, buenos días. Bueno, queríamos meterte un poquito en este debate, conocer cuál es la mirada que tienen ustedes del sector empresario mendocino sobre esto que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Bueno, en realidad la mirada un poco es de toda la Unión Industrial Argentina, y fundamentalmente lo que podemos ver, y en primer lugar nosotros hemos ido a las consultas de comisión que se ha hecho en el Congreso, y bueno, la verdad que nos parece en un momento bastante inapropiado. Si bien nosotros hemos acudido y vamos a poner nuestra explicación y nuestra argumentación, que nosotros creemos que la problemática que tiene hoy por hoy la Argentina en materia de generación de empleo y generación de empleo formal es muy grave, y no creemos que sea, o sea, hay veces que se aplican metodologías del mundo que bueno, que vive ciertas normalidades, por lo menos en materia económica, cosa que nosotros no lo estamos viendo, y la problemática más grave hoy, diría que si uno le pregunta a cualquier emprendedor, básicamente es la industria del juicio, que hay que derogar 2 artículos de una ley y que no se hace. Entonces, lo que nosotros vemos que esto, como para graficarlo, para que todos lo entendamos, es como ponernos de acuerdo en la calibración del inflado de un neumático, pero en el fondo el neumático sabemos que está reventado, o sea que no cae en abstracto cualquier discusión que nosotros queramos tener en esta materia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos justamente es que esto no resuelve la problemática de la generación de empleo. Creemos, es más, que en muchos de los casos se ha hecho alguna encuesta y creo que se va a tomar con mayor, o sea, que va a generar un atenuante, va a generar siempre una cautela distinta a la hora de tomar personal, en vez de generar todo lo contrario, que tiene que ver con la estimulación y tiene que ver con el crecimiento del empleo formal. Para eso me parece que hay que trabajar en algunas otras cosas que no se están poniendo en la mesa. Vemos un oportunismo político que lo que hace es generar otra fractura y otra división entre empleados y empleador, cuando en realidad tampoco están en estas comisiones, no se ha invitado a los sindicatos. Dicho sea de paso, las horas de trabajo están perfectamente ordenadas y reglamentadas en los convenios colectivos, cosa que tampoco se está teniendo en cuenta, y el sector productivo está yendo por intermedio de sus cámaras, pero no está perfectamente identificado dentro de toda la problemática, y son, en las áreas de recursos humanos de cada una de las organizaciones y los convenios colectivos. Me parece que este es un tema, como no resolvemos lo más importante, nos metemos en los matices. Claro. Entonces lo vemos como una cuestión meramente política, que lo único que busca es una división, cuando en realidad la política, en la fragilidad que se encuentra hoy por hoy, debería estar buscando la unión, ¿no? O sea, Mauricio, ¿no están de acuerdo con esto de la reducción de la carga horaria, o piensan que debería tratarlo el próximo gobierno? No, nosotros creemos que primero hay que resolver el problema de la industria del juicio. Creemos que tenemos que resolver cosas del mundo de la modernidad con los convenios colectivos de trabajo. Creemos que por ejemplo, se toman o se tratan de generar arreglos, por ejemplo, la ley de alquileres, cuando sabemos que nosotros tenemos problemas graves macroeconómicos, que cualquier cosa que tiremos de una ley, una requisitoria en una economía que no funciona, se nos viene en contra y genera
distorsiones o generas unos ganadores y otros perdedores, pero en el fondo no la equidad que se busca. Creemos que hay una gran desconexión del sector político con la realidad, y implementar cosas de un primer mundo o de Noruega, en una Argentina que no tiene una economía, uno de los pocos países del mundo que no tiene una economía estable, la verdad que suena utópico. Pero bueno, esta es la política que tenemos, viste, que discutamos lo abstracto y no los problemas de base. Y discutamos el problema de la sociedad desde un lugar donde la política es parte del problema. Ahora, y nosotros vemos que eso no se resuelve de esta forma, ¿no? Tal vez podría debatirse esto, pero también habría que debatir al mismo tiempo las cargas laborales y todo esto, ¿no? O sea, lo que le cuesta a cualquiera que quiere tomar un empleado, que al final termina pagando un empleado y medio, tal vez. Bueno, hay como otras reformas también paralelas que deberían hacerse, ¿no? Si se quiere encarar el debate en serio y completo. Yo creo que sí, coincido en esto que vos acabas de decir. Me parece que esto es agarrar un matiz y tratar de explicar el problema desde un matiz. Y la verdad es que no. Nosotros no lo vemos como un oportunismo meramente político. O sea, esto no tiene que ver con la sociedad. Hay veces que lo que me parece que se busca es una fractura nuevamente. O sea, la política buscando la división de una sociedad que lo que necesita es estar unida, y pensando, por ejemplo, y trabajando en blanco dentro del sistema. No puede ser que vos más de un 50-55% del costo laboral sean impuestos. La gente está harta de pagar impuestos y no se da cuenta, pero todos los días, cuando uno ve el proceso del aumento de precio, piensa en el empresario o el emprendedor que aumentó el precio, pero no piensa que el 50% de lo que se aumentó son impuestos. Y eso está totalmente desvirtuado y se genera rivalidad. Y me parece que ahí hay una mala praxis política y hay una sociedad que le está diciendo a la política que este no es el camino, por lo menos no es el camino que uno elige. Y esto me parece que volvemos a lo mismo. ¿Por qué no nos ponemos a resolver el problema de por qué el empleo formal no está creciendo? Y no está creciendo porque sigue habiendo una gran diferencia entre la formalidad y la informalidad. Sigue habiendo estas distorsiones de que los que están formales tienen todo el rigor de la ley y pagan muchísimos impuestos, el resto nada. Y me parece que eso está trayendo estas dificultades y después la queremos resolver entendiendo que tenemos que bajar la jornada laboral. La verdad que lo que necesitamos es trabajo y necesitamos resolver el problema más grave que hoy se tiene en materia de empleo, que es la industria del juicio. La industria del juicio nos está causando muchísimos problemas y yo no creo que el problema se solucione acortando la jornada. Digo, lo dicen los especialistas, no es una cuestión personal. Lo dicen los especialistas, lo dicen las encuestas de que las empresas contratarían hasta un 20% más de personal si no tuvieran el conflicto que implica la industria del juicio. Y lo dicen ellos. Entonces me parece que no es un buen momento. Aparte estamos próximos a una elección. O sea, hay 7 proyectos, no se ponen de acuerdo en un proyecto económico y en 7 se van y entonces bueno, yo creo que se gastan esto, me parece que se gasta mal los recursos en discutir cosas que hoy la sociedad está necesitando trabajo. Ahora, Mauricio, ¿y qué opina acerca de las medidas que está tomando Sergio Massa en estas semanas en cuanto a lo económico? Ahora está el dólar vaca muerta, están estudiando un dólar minero, un poco cuestiones que los afectan al sector industrial, ¿no? Un tipo de cambio diferencial para potenciar las exportaciones. ¿Son manotazos de ahogado, son medidas concretas para que busquen realmente solucionar problemas que tiene la Argentina, o cómo lo ve usted? Y nosotros lo vemos, primero que nos parece esto una gran fragilidad del sector político. La economía me parece que uno cuando la ve en un solo plano, y cuando nos metemos con el prisma de la política, depende de mi ideología, es lo que te tengo que decir, y eso me parece que ya no va más. Me parece que la realidad se está imponiendo de una manera muy cruda, con una inflación galopante, con una escasez de dólares, que es lo que está paralizando la industria. Hoy por hoy te diría que
que hay un montón de líneas de producción en materia de alimentación que están parándose por falta de insumos y repuestos. Entonces, la verdad que lo que está haciendo de alguna u otra forma es algo que se lo viene pidiendo el sector productivo desde hace mucho tiempo. Y bajar los impuestos que tengan que ver con el empleo, que es algo que todas las medidas han ido por ese camino, digamos, ¿no? Bajar la presión, claro, pero no se está bajando el gasto. Entonces, la verdad que es una cosa que uno no digamos, yo no soy un técnico económico, pero es muy difícil. Yo creo que a todo el mundo le está diciendo un poco que tenías razón, pero no se está achicando el gasto. Claro. Entonces, en algún momento esto rebota como un boomerang. Y lo que me parece que se está jugando políticamente a que le rebote a quien pueda seguir. Y la verdad que esto es muy mala praxis de la política. Me parece que esto no está bien. No está bien. Hay cosas que están, digo, la escasez de dólar, trigo, dólar maíz, bueno, pero entonces indudablemente el dólar que tenemos, ¿por qué no ponemos un solo dólar? No, porque el ajuste se lo vamos a dar a la gente, pero si la gente ya lo está pagando. Acá es como te digo, con mi ideología, lo que no te puedo decir, y lo hago de una manera que mi discurso lo soporte, y eso me parece que no está bien. Bueno, Mauricio, por lo que entendemos, Massa no, ¿Milei o Bullrich? No, bueno, uno lo que ve en esto, Milei tiene un planteo, una revolución que lo que se ha puesto en el eje Milei es la libertad y la libertad económica. La libertad es la que cada emprendedor, cada persona que es monotributista, nosotros entendemos ese tipo de libertad, y esa es la libertad que me parece que también hay otros partidos, digo, Massa está girando hacia ese lugar. O sea, está yendo hacia esa una centro derecha. Y creo que me parece que la discusión está en quién tiene una mejor lectura de esto, y lo hace posible con los números de la Argentina, que los números de la Argentina la verdad que no están bien. Entonces, bueno, uno lo que ve que falta, va a faltar gobernabilidad, y me parece que hay que primero en los acuerdos. Me parece que Milei y Bullrich en algún momento, ya nos parece mucho tiempo, pero Milei no estaba tan en contra de Bullrich en algún momento. Sí, pero bueno, hoy lo que veo es que me parece que hay un cambio importante dentro de las personas que votan. Lo hemos visto acá en Mendoza. Los políticos que de alguna manera hicieron buenas gestiones, sean del partido que sean, ganaron o pudieron consolidar, muy poquitos cambiaron, y me parece que lo que sí la ciudadanía ha tenido como un voto castigo hacia Buenos Aires, hacia donde estamos más lejos de nuestro problema, y ha votado con mucho más racionalidad en su provincia y en su municipio. Esto es lo que me parece que está pasando. Lo que ocurre es que a nivel nacional, por ejemplo, las provincias como Mendoza han sido muy olvidadas, muy puestas, digamos, en una situación con bastante asimetría, con bastante diferencia. Una última esto es lo que uno ve. Una última consulta, porque ya se nos ha ido el tiempo. ¿Cree que Cornejo puede poner play a Mendoza? Bueno, nosotros vemos que él ha tenido un pasaje anterior con bastante orden, y creo que lo que viene ahora es justamente ejecutar con el sector productivo, de la mano del sector productivo. Creo que un giro importante que él dio en su campaña fue justamente tener en cuenta no solo las propuestas que ponía Petri, que tenían que ver algunas con la justicia, la seguridad y materia educativa, sino también con la parte económica. O sea, Mendoza tiene un gran impulso del turismo, tiene un corredor bioceánico muy importante. Justamente esta última semana, prácticamente el cierre de campaña fue la reunión con los gobernadores de las provincias vecinas, algo que proponíamos nosotros de hace mucho tiempo dentro de la mesa de la producción y el empleo, que lo que necesitamos es aprovechar de la energía. O sea, siempre tenemos un camino, tenemos un tendido eléctrico, tenemos impuestos con asimetrías entre un puente y otro, por ahí
en un lugar pagas más y en otro menos, sellados. Y eso me parece que hay que hacer una gran ecualización, y me parece que Cornejo lo ha tomado en cuenta, y el sector productivo está esperanzado en eso, está esperanzado en los 1.000 tantos millones de dólares, en las obras que hacen falta, las rutas que permanentemente se nos caen los puentes y no se arreglan. Claro. Me parece que viene una etapa interesante para Mendoza. Bien. Y Mendoza es un lindo destino, muy elegido no solo por los argentinos, sino también por el mercado externo. Así que tenemos un gran potencial, y me parece que Cornejo ha entendido parte de esto, y él lo ha tomado como parte de un cambio con fuerte apoyo del sector privado. Bien. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por esta charla, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión. Gracias. Adiós, hasta luego.